32 Y los hombres que estaban en lo alto de la muralla, los habitantes de la ciudad, al ver que los hijos de Jacob subían hacia ellos, huyeron todos de la muralla, descendieron a la ciudad y se escondieron en medio de ella. 33 Y se acercaron Isaacar y Neftalí que habían quedado debajo de la muralla, y rompieron las puertas de la ciudad, y encendieron fuego a las puertas de la ciudad, de modo que el hierro se derritió, y todos los hijos de Jacob entraron en la ciudad, y ellos y todos sus hombres, y lucharon contra los habitantes de la ciudad de Sartón, y los hirieron a filo de espada, sin que nadie se pusiera en pie ante ellos. 34 Unos 200 hombres huyeron de la ciudad, y todos fueron a esconderse en una torre de la ciudad, y Judá los persiguió hasta la torre, y derribó la torre, que cayó sobre los hombres, y todos murieron. 35 Los hijos de Jacob subieron por el camino del tejado de aquella torre, y vieron que había otra torre fuerte y alta a lo lejos en la ciudad, y que su cima llegaba hasta el cielo, y los hijos de Jacob se apresuraron a descender y fueron con todos sus hombres a aquella torre, y la encontraron llena con unos 300 hombres, mujeres y niños. 36 Y los hijos de Jacob dieron una gran paliza a aquellos hombres en la torre y huyeron y se alejaron de ellos. 37 Y Simeón y Leví los persiguieron, cuando 12 hombres poderosos y valientes salieron hacia ellos desde el lugar donde se habían escondido. 38 Aquellos 12 hombres mantuvieron una fuerte batalla contra Simeón y Leví, y Simeón y Leví no pudieron prevalecer sobre ellos, y aquellos valientes hombres rompieron los escudos de Simeón y Leví, y uno de ellos golpeó la cabeza de Leví con su espada, cuando Leví se apresuró a llevarse la mano a la cabeza, porque tenía miedo de la espada, y la espada golpeó la mano de Leví, y faltó poco para que la mano de Leví fuera cortada. 39 Y Leví tomó la espada del valiente en su mano, y se la quitó por la fuerza, y con ella golpeó la cabeza del poderoso, y le cortó la cabeza. 40 Y 11 hombres se acercaron para luchar con Leví, pues vieron que uno de ellos había muerto, y los hijos de Jacob lucharon, pero los hijos de Jacob no pudieron prevalecer sobre ellos, pues aquellos hombres eran muy poderosos. 41 Y viendo los hijos de Jacob que no podían prevalecer sobre ellos, Simeón dio un fuerte y tremendo grito, y los 11 hombres poderosos quedaron atónitos ante la voz del grito de Simeón. 42 Y Judá, a la distancia, conoció la voz de los gritos de Simeón, y Neftalí y Judá corrieron con sus escudos hacia Simeón y Leví, y los encontraron luchando con aquellos hombres poderosos, sin poder prevalecer sobre ellos, ya que sus escudos estaban rotos. 43 Y Neftalí vio que los escudos de Simeón y de Leví estaban rotos, y tomó 2 escudos de sus siervos y se los llevó a Simeón y a Leví. 44 Aquel día, Simeón, Leví y Judá lucharon los tres contra los 11 valientes hasta la hora de la puesta del sol, pero no pudieron vencerlos. 45 Se le contó esto a Jacob, y se entristeció mucho, y oró al Señor, y él y Neftalí, su hijo, fueron contra esos hombres poderosos. 46 Y Jacob se acercó y tensó su arco, y se acercó a los valientes, y mató a 3 de sus hombres con el arco, y los 8 restantes se volvieron, y he aquí que la guerra se libró contra ellos en el frente y en la retaguardia, y temieron en gran manera por sus vidas, y no pudieron resistir ante los hijos de Jacob, y huyeron de delante de ellos. 47 Y en su huida encontraron a Dan y a Aser que venían hacia ellos, y de repente cayeron sobre ellos, y pelearon con ellos, y mataron a 2 de ellos, y Judá y sus hermanos los persiguieron, e hirieron a los restantes, y los mataron. 48 Y todos los hijos de Jacob volvieron y recorrieron la ciudad, buscando si podían encontrar algún hombre, y encontraron a unos 20 jóvenes en una cueva de la ciudad, y Gad y Aser los hirieron a todos, y Dan y Neftalí se lanzaron sobre el resto de los hombres que habían huido y escapado de la segunda torre, y los hirieron a todos. 49 Y los hijos de Jacob hirieron a todos los habitantes de la ciudad de Sartón, pero a las mujeres y a los niños los dejaron en la ciudad y no los mataron.
50 Todos los habitantes de la ciudad de Sartón eran hombres poderosos, uno de ellos perseguía a 1000, y 2 de ellos no huían de 10.000 del resto de los hombres. 51 Los hijos de Jacob mataron a todos los habitantes de la ciudad de Sartón a filo de espada, sin que nadie se les opusiera, y dejaron a las mujeres en la ciudad. 52 Y los hijos de Jacob tomaron todo el botín de la ciudad, y capturaron lo que deseaban, y tomaron rebaños y vacas y propiedades de la ciudad, y los hijos de Jacob hicieron con Sartón y sus habitantes lo que habían hecho con Chazar y sus habitantes, y se volvieron y se fueron. Cuando los hijos de Jacob salieron de la ciudad de Sartón, habían recorrido unos 200 codos cuando se encontraron con los habitantes de Tapnach que venían hacia ellos, pues salieron a luchar con ellos porque habían derrotado al rey de Tapnach y a todos sus hombres. Entonces todos los que quedaban en la ciudad de Tapnach salieron a pelear con los hijos de Jacob, y pensaron en recuperar de ellos el botín y el despojo que habían capturado de Chazar y Sartón. El resto de los hombres de Tapnach lucharon con los hijos de Jacob en ese lugar, y los hijos de Jacob los hirieron, y huyeron ante ellos, y los persiguieron hasta la ciudad de Arbelán, y todos cayeron ante los hijos de Jacob. Los hijos de Jacob volvieron y vinieron a Tapnach para llevarse el botín de Tapnach, y cuando llegaron a Tapnach oyeron que el pueblo de Arbelán había salido a su encuentro para salvar el botín de sus hermanos, y los hijos de Jacob dejaron a 10 de sus hombres en Tapnach para saquear la ciudad, y salieron hacia el pueblo de Arbelán. Los hombres de Arbelán salieron con sus mujeres a luchar con los hijos de Jacob, pues sus mujeres tenían experiencia en la batalla, y salieron como 400 hombres y mujeres. Y todos los hijos de Jacob gritaron con gran voz, y todos corrieron hacia los habitantes de Arbelán, y con gran y tremenda voz. Y los habitantes de Arbelán oyeron el ruido de los gritos de los hijos de Jacob, y sus rugidos como el ruido de los leones y como el rugido del mar y de sus olas. Y el miedo y el terror se apoderaron de sus corazones a causa de los hijos de Jacob, y tuvieron un miedo terrible de ellos, y se retiraron y huyeron delante de ellos a la ciudad, y los hijos de Jacob los persiguieron hasta la puerta de la ciudad, y llegaron a ellos en la ciudad. Los hijos de Jacob lucharon con ellos en la ciudad, y todas sus mujeres se dedicaron a lanzar ondas contra los hijos de Jacob, y el combate fue muy duro entre ellos durante todo aquel día hasta la noche. Los hijos de Jacob no pudieron prevalecer sobre ellos, y los hijos de Jacob estuvieron a punto de perecer en esa batalla. Pero los hijos de Jacob clamaron al Señor y cobraron mucha fuerza al atardecer, y los hijos de Jacob hirieron a filo de espada a todos los habitantes de Arbelán, hombres, mujeres y niños. Y también al resto del pueblo que había huido de Sartón, los hijos de Jacob los hirieron en Arbelán, y los hijos de Jacob hicieron con Arbelán y Tapnach lo mismo que habían hecho con Chazar y Sartón. Y cuando las mujeres vieron que todos los hombres estaban muertos, subieron a los tejados de la ciudad e hirieron a los hijos de Jacob haciendo caer piedras como si fuera lluvia. Los hijos de Jacob se apresuraron a entrar en la ciudad y apresaron a todas las mujeres y las hirieron a filo de espada, y los hijos de Jacob capturaron todo el botín y los rebaños y el ganado. Y los hijos de Jacob hicieron con maquinal como habían hecho con Tapnach, con Chazar y con Silo, y se apartaron de allí y se fueron. Al quinto día, los hijos de Jacob se enteraron de que el pueblo de Gaas se había reunido contra ellos para combatir, porque habían matado a su rey y a sus capitanes, pues había 14 capitanes en la ciudad de Gaas, y los hijos de Jacob los habían matado a todos en la primera batalla. Aquel día, los hijos de Jacob se enfundaron las armas de guerra y marcharon a la batalla contra los habitantes de Gaas, y en Gaas había un pueblo fuerte y poderoso del pueblo de los amorreos, y Gaas era la ciudad más fuerte y mejor fortificada de todas las ciudades de los amorreos, y tenía 3 murallas.
16 Los hijos de Jacob llegaron a Gaas y encontraron las puertas de la ciudad cerradas con llave, y unos 500 hombres de pie en lo alto de la muralla exterior, y un pueblo tan numeroso como la arena de la orilla del mar estaba en emboscada para los hijos de Jacob desde fuera de la ciudad, en su parte trasera. 17 Los hijos de Jacob se acercaron para abrir las puertas de la ciudad, y mientras se acercaban, he aquí que los que estaban emboscados en la parte trasera de la ciudad salieron de sus lugares y rodearon a los hijos de Jacob. 18 Los hijos de Jacob estaban encerrados entre el pueblo de Gaas, y la batalla estaba tanto en su frente como en su retaguardia, y todos los hombres que estaban en el muro, arrojaban desde el muro sobre ellos, flechas y piedras. 19 Y Judá, viendo que los hombres de Gaas se hacían demasiado pesados para ellos, dio un grito muy penetrante y tremendo, y todos los hombres de Gaas se aterraron ante la voz del grito de Judá, y los hombres cayeron del muro ante su poderoso grito, y todos los que estaban de fuera y de dentro de la ciudad temieron mucho por sus vidas. 20 Todavía se acercaban los hijos de Jacob para romper las puertas de la ciudad cuando los hombres de Gaas les arrojaron piedras y flechas desde lo alto de la muralla y los hicieron huir de la puerta. 21 Los hijos de Jacob volvieron contra los hombres de Gaas que estaban con ellos desde fuera de la ciudad, y los golpearon terriblemente, como si golpearan calabazas, y no pudieron hacer frente a los hijos de Jacob, porque el espanto y el terror se apoderaron de ellos ante el grito de Judá. 22 Los hijos de Jacob mataron a todos los hombres que estaban fuera de la ciudad, y los hijos de Jacob aún se acercaron para hacer una entrada en la ciudad y luchar bajo los muros de la ciudad, pero no pudieron porque todos los habitantes de Gaas que permanecían en la ciudad habían rodeado los muros de Gaas en todas direcciones, de modo que los hijos de Jacob no pudieron acercarse a la ciudad para luchar con ellos. 23 Cuando los hijos de Jacob se acercaron a una esquina para luchar bajo el muro, los habitantes de Gaas les arrojaron flechas y piedras como lluvias, y huyeron de debajo del muro. 24 Y el pueblo de Gaas que estaba sobre el muro, viendo que los hijos de Jacob no podían prevalecer sobre ellos desde debajo del muro, reprochó a los hijos de Jacob con estas palabras. 25 ¿Qué os pasa en la batalla que no podéis vencer? ¿Podéis entonces hacer a la poderosa ciudad de Gaas y a sus habitantes lo que hicisteis a las ciudades de los amorreos que no eran tan poderosas? Ciertamente, a los débiles de entre nosotros les hicisteis esas cosas, y los matasteis a la entrada de la ciudad, pues no tenían fuerzas cuando se aterrorizaron al oír vuestros gritos. 26 Y podréis ahora luchar en este lugar. Ciertamente aquí moriréis todos, y vengaremos la causa de esas ciudades que habéis asolado. 27 Los habitantes de Gaas increparon en gran medida a los hijos de Jacob y los injuriaron con sus dioses, y siguieron arrojándoles flechas y piedras desde el muro. 28 Judá y sus hermanos oyeron las palabras de los habitantes de Gaas y su ira se encendió en gran medida, y Judá tuvo celos de su Dios en este asunto, y clamó y dijo, Señor, ayuda, envía ayuda a nosotros y a nuestros hermanos. 29 Y corrió con todas sus fuerzas con su espada desenvainada en la mano, y saltó de la tierra y a fuerza de fuerza, subió al muro, y su espada cayó de su mano. 30 Y Judá gritó sobre el muro, y todos los hombres que estaban sobre el muro se aterraron, y algunos de ellos cayeron del muro a la ciudad y murieron, y los que aún estaban sobre el muro, al ver la fuerza de Judá tuvieron mucho miedo y huyeron por sus vidas a la ciudad para ponerse a salvo. 31 Algunos se envalentonaron para luchar con Judá en el muro, y se acercaron para matarlo cuando vieron que no había espada en la mano de Judá, y pensaron en arrojarlo desde el muro a sus hermanos, y 20 hombres de la ciudad subieron para ayudarlos, y rodearon a Judá y todos gritaron sobre él, y se acercaron a él con las espadas desenvainadas, y aterrorizaron a Judá, y Judá gritó a sus hermanos desde el muro. 32 Y Jacob y sus hijos sacaron el arco de debajo del muro e hirieron a 3 de los hombres que estaban en la parte superior del muro,
Y Judá siguió llorando y exclamó, Señor, ayúdanos, Señor, líbranos, y gritó con gran voz sobre el muro, y el grito se oyó a gran distancia. 33 Después de este grito, volvió a gritar, y todos los hombres que rodeaban a Judá en lo alto de la muralla se aterrorizaron, y cada uno de ellos arrojó su espada de la mano al oír los gritos de Judá y su temblor, y huyeron. 34 Judá tomó las espadas que se les habían caído de las manos, y luchó con ellos y mató a 20 de sus hombres en el muro. 35 Todavía unos 80 hombres y mujeres subieron a la muralla desde la ciudad y todos rodearon a Judá, y el Señor imprimió el temor de Judá en sus corazones de modo que no pudieron acercarse a él. 36 Y Jacob y todos los que estaban con él sacaron el arco de debajo del muro, y mataron a 10 hombres en el muro, que cayeron debajo del muro, delante de Jacob y de sus hijos. 37 Y la gente que estaba en el muro, al ver que habían caído 20 de sus hombres, siguió corriendo hacia Judá con las espadas desenvainadas, pero no pudieron acercarse a él pues estaban muy aterrados por la fuerza de Judá. 38 Y uno de sus valientes, que se llamaba Arud, se acercó para herir a Judá en la cabeza con su espada, cuando Judá se apresuró a ponerse el escudo en la cabeza, y la espada golpeó el escudo y se partió en dos. 39 Y este hombre poderoso, después de haber golpeado a Judá, corrió por su vida, ante el temor de Judá, y sus pies resbalaron en el muro y cayó entre los hijos de Jacob que estaban debajo del muro, y los hijos de Jacob lo hirieron y lo mataron. 40 A Judá le dolía la cabeza por el golpe del hombre poderoso, y casi se muere por ello. 41 Y Judá gritó sobre la muralla debido al dolor producido por el golpe cuando Dan lo oyó, y su ira ardió dentro de él, y también se levantó y se alejó y corrió y saltó de la tierra y subió a la muralla con su fuerza excitada por la ira. 42 Cuando Dan llegó a la muralla cerca de Judá todos los hombres de la muralla huyeron, que se habían enfrentado a Judá, y subieron a la segunda muralla, y lanzaron flechas y piedras sobre Dan y Judá desde la segunda muralla, y trataron de expulsarlos de la muralla. 43 Las flechas y las piedras alcanzaron a Dan y a Judá, y casi los mataron en el muro, y dondequiera que Dan y Judá huían del muro, eran atacados con flechas y piedras desde el segundo muro. 44 Y Jacob y sus hijos estaban todavía a la entrada de la ciudad, debajo de la primera muralla, y no pudieron tensar su arco contra los habitantes de la ciudad, pues no podían ser vistos por ellos, al estar sobre la segunda muralla. 45 Cuando Dan y Judá no pudieron soportar más las piedras y las flechas que caían sobre ellos desde la segunda muralla, ambos se lanzaron sobre la segunda muralla, cerca del pueblo de la ciudad, y cuando el pueblo de la ciudad que estaba sobre la segunda muralla vio que Dan y Judá se habían acercado a ellos sobre la segunda muralla, todos gritaron y bajaron por entre las murallas. 46 Y Jacob y sus hijos oyeron el ruido de los gritos de la gente de la ciudad, y estaban todavía a la entrada de la ciudad, y estaban preocupados por Dan y Judá que no eran vistos por ellos, pues estaban en la segunda muralla. 47 Y Neftalí subió con su fuerza excitada por la ira y saltó sobre la primera muralla para ver cuál era la causa del ruido de los gritos que habían oído en la ciudad, Issacar y Zabulón se acercaron para romper las puertas de la ciudad, y abrieron las puertas de la ciudad y entraron en ella. 48 Y Neftalí saltó del primer muro al segundo, y vino a socorrer a sus hermanos, y los habitantes de Gaas que estaban en el muro, viendo que Neftalí era el tercero que había subido a socorrer a sus hermanos, huyeron todos y descendieron a la ciudad, y Jacob y todos sus hijos y todos sus jóvenes entraron en la ciudad con ellos. 49 Y Judá, Dan y Neftalí descendieron del muro a la ciudad y persiguieron a los habitantes de la ciudad, y Simeón y Leví eran de fuera de la ciudad y no sabían que la puerta estaba abierta, y subieron de allí al muro y bajaron a sus hermanos a la ciudad. 50 Todos los habitantes de la ciudad habían descendido a ella, y los hijos de Jacob vinieron hacia ellos en diferentes direcciones, y la batalla se libró contra ellos desde el frente y la retaguardia,
y los hijos de Jacob los hirieron terriblemente, y mataron a unos 20.000 de ellos, hombres y mujeres, sin que ninguno pudiera hacer frente a los hijos de Jacob. 51 La sangre fluyó abundantemente en la ciudad, y fue como un arroyo de agua, y la sangre fluyó como un arroyo hasta la parte exterior de la ciudad, y llegó al desierto de Betchorín. 52 La gente de Betchorín vio a lo lejos la sangre que salía de la ciudad de Gaas, y unos 70 hombres de entre ellos corrieron a ver la sangre, y llegaron al lugar donde estaba la sangre. 53 Siguieron el rastro de la sangre y llegaron a la muralla de la ciudad de Gaas, y vieron que la sangre salía de la ciudad, y oyeron la voz de clamor de los habitantes de Gaas, pues subía hasta el cielo, y la sangre seguía fluyendo abundantemente como un arroyo de agua. 54 Todos los hijos de Jacob seguían golpeando a los habitantes de Gaas, y se dedicaron a matarlos hasta la noche, unos 20.000 hombres y mujeres, y el pueblo de Corín dijo, seguramente esto es obra de los hebreos, pues siguen haciendo la guerra en todas las ciudades del amorreo. 55 Aquella gente se apresuró y corrió a Betchorín, y cada uno tomó sus armas de guerra, y gritaron a todos los habitantes de Betchorín, que también se enfundaron sus armas de guerra para ir a luchar con los hijos de Jacob. 56 Cuando los hijos de Jacob terminaron de herir a los habitantes de Gaas, recorrieron la ciudad para despojar a todos los muertos, y al llegar al interior de la ciudad y más allá se encontraron con 3 hombres muy poderosos que no tenían espada en la mano. 57 Los hijos de Jacob subieron al lugar donde estaban, y los hombres poderosos huyeron, y uno de ellos tomó a Zabulón, que vio que era un muchacho joven y de baja estatura, y con su fuerza lo derribó al suelo. 58 Y Jacob corrió hacia él con su espada, y Jacob lo hirió por debajo de los lomos con la espada, y lo partió en 2, y el cuerpo cayó sobre Zabulón. 59 El segundo se acercó y agarró a Jacob para derribarlo, y Jacob se volvió hacia él y le gritó, mientras Simeón y Leví corrían y lo golpeaban en las caderas con la espada y lo derribaban al suelo. 60 Y el hombre poderoso se levantó del suelo con fuerza excitada por la ira, y Judá se acercó a él antes de que hubiera ganado terreno, y lo golpeó en la cabeza con la espada, y su cabeza se partió y murió. Pei. 61 El tercer hombre poderoso, al ver que sus compañeros habían sido asesinados, huyó de delante de los hijos de Jacob, y los hijos de Jacob lo persiguieron en la ciudad, y mientras el hombre poderoso huía, le encontró una de las espadas de los habitantes de la ciudad, y la tomó y se dirigió a los hijos de Jacob y los combatió con esa espada. 62 Y el poderoso corrió hacia Judá para herirlo en la cabeza con la espada, y no había escudo en la mano de Judá, y mientras él apuntaba a herirlo, Neftalí tomó apresuradamente su escudo y lo puso en la cabeza de Judá, y la espada del poderoso golpeó el escudo de Neftalí y Judá escapó de la espada. 63 Y Simeón y Leví corrieron sobre el hombre poderoso con sus espadas y lo golpearon fuertemente con sus espadas, y las 2 espadas entraron en el cuerpo del hombre poderoso y lo dividieron en 2, a lo largo. 64 Los hijos de Jacob hirieron en ese momento a los 3 valientes, junto con todos los habitantes de Gaas, y el día estaba a punto de declinar. 65 Los hijos de Jacob recorrieron Gaas y tomaron todo el botín de la ciudad, incluso a los pequeños y a las mujeres que no dejaron vivir, y los hijos de Jacob hicieron con Gaas lo mismo que habían hecho con Sartón y Silo. 1 Los hijos de Jacob se llevaron todo el botín de Gaas y salieron de la ciudad de noche. 2 Salían marchando hacia el castillo de Betchorín, y los habitantes de Betchorín iban al castillo a recibirlos, y esa noche los hijos de Jacob lucharon con los habitantes de Betchorín, en el castillo de Betchorín. 3 Todos los habitantes de Betchorín eran hombres poderosos, uno de ellos no huiría ante 1000 hombres, y aquella noche lucharon contra el castillo, y sus gritos se oyeron aquella noche desde lejos, y la tierra tembló ante sus gritos. 4 Y todos los hijos de Jacob tuvieron miedo de aquellos hombres, pues no estaban acostumbrados a luchar en la oscuridad, y se confundieron en gran medida,
y los hijos de Jacob clamaron al Señor, diciendo, ayúdanos, Señor, líbranos para que no muramos a manos de estos incircuncisos. 5 Y el Señor escuchó la voz de los hijos de Jacob, y el Señor hizo que un gran terror y confusión se apoderara del pueblo de Bechorín, y lucharon entre sí los unos y los otros en la oscuridad de la noche, y se golpearon unos a otros en gran número. 6 Y los hijos de Jacob, sabiendo que el Señor había traído un espíritu de perversidad entre aquellos hombres, y que luchaban cada uno con su prójimo, salieron de entre las bandas del pueblo de Bechorín y fueron hasta la bajada del castillo de Bechorín, y más allá, y se quedaron allí seguros con sus jóvenes aquella noche. 7 Los habitantes de Bechorín lucharon toda la noche, uno con su hermano y el otro con su vecino, y gritaron en todas direcciones sobre el castillo, y su grito se oyó a lo lejos, y toda la tierra tembló ante su voz porque eran poderosos sobre todos los pueblos de la tierra. 8 Y todos los habitantes de las ciudades de los cananeos, los hititas, los amorreos, los heveos y todos los reyes de Canaán, y también los que estaban al otro lado del Jordán, oyeron el ruido de los gritos de aquella noche. 9 Y dijeron, ciertamente estas son las batallas de los hebreos que luchan contra las 7 ciudades que se acercaron a ellas, y ¿quién podrá resistir a esos hebreos? 10 Todos los habitantes de las ciudades de los cananeos, y todos los que estaban al otro lado del Jordán, tuvieron mucho miedo de los hijos de Jacob, pues decían, he aquí que se nos hará lo mismo que se les hizo a esas ciudades, pues ¿quién podrá hacer frente a su poderosa fuerza? 11 Aquella noche los gritos de los corintios fueron muy grandes y siguieron aumentando, y se golpearon unos a otros hasta la mañana, y murieron muchos de ellos. 12 Al amanecer todos los hijos de Jacob se levantaron y subieron a la fortaleza, e hirieron terriblemente a los que quedaban de los corinitas, y todos fueron muertos en la fortaleza. 13 Al sexto día todos los habitantes de Canaán vieron a lo lejos a todo el pueblo de Bechorín tendido y muerto en el castillo de Bechorín, esparcido como cadáveres de corderos y cabras. 14 Los hijos de Jacob llevaron todo el botín que habían capturado en Gaas y fueron a Bechorín, y encontraron la ciudad llena de gente como la arena del mar, y lucharon con ellos, y los hijos de Jacob los golpearon allí hasta la hora de la noche. 15 Y los hijos de Jacob hicieron con Bechorín lo mismo que habían hecho con Gaas y Tapnach, y lo mismo que habían hecho con Chazar, con Sartón y con Silo. 16 Los hijos de Jacob tomaron con ellos el botín de Bechorín y todo el botín de las ciudades, y ese día se fueron a casa, a Siquem. 17 Los hijos de Jacob volvieron a la ciudad de Siquem, y se quedaron fuera de la ciudad, y allí descansaron de la guerra, y se quedaron toda la noche. 18 Y a todos sus siervos, junto con todo el botín que habían tomado de las ciudades, los dejaron fuera de la ciudad, y no entraron en ella, porque dijeron, por ventura habrá aún más combates contra nosotros, y vendrán a sitiarnos en Siquem. 19 Aquella noche y al día siguiente, Jacob y sus hijos y sus criados permanecieron en la parte del campo que Jacob había comprado a Hamor por 5 siclos, y todo lo que habían capturado estaba con ellos. 20 Y todo el botín que los hijos de Jacob habían capturado, y era en la porción del campo, inmenso como la arena en la orilla del mar. 21 Los habitantes de la tierra los observaron desde lejos, y todos los habitantes de la tierra tuvieron miedo de los hijos de Jacob que habían hecho esto, porque ningún rey desde los días de la antigüedad había hecho algo semejante. 22 Los 7 reyes de los cananeos decidieron hacer la paz con los hijos de Jacob, pues temían mucho por sus vidas, a causa de los hijos de Jacob. 23 Aquel día que era el séptimo, Jafía, rey de Hebrón, le envió en secreto al rey de Jai, al rey de Gabaón, al rey de Salem, al rey de Adulam, al rey de Laquis y al rey de Chazar, y a todos los reyes cananeos que estaban bajo su dominio, diciendo: 24 Sube conmigo y ven a mí para que vayamos a los hijos de Jacob, y yo haré la paz con ellos y haré un tratado con ellos, no sea que todas tus tierras sean destruidas por las espadas de los hijos de Jacob, como lo hicieron con Siquem y las ciudades de alrededor, como has oído y visto.
25 Y cuando vengas a mí, no vengas con muchos hombres, sino que cada rey traiga a sus 3 capitanes principales, y cada capitán traiga a 3 de sus oficiales. 26 Venid todos a Hebrón, e iremos juntos a los hijos de Jacob y les rogaremos que hagan un tratado de paz con nosotros. 27 Y todos esos reyes hicieron lo que el rey de Hebrón les había enviado, pues todos estaban bajo su consejo y mando, y todos los reyes de Canaán se reunieron para ir a los hijos de Jacob, para hacer la paz con ellos, y los hijos de Jacob regresaron y se fueron a la porción del campo que estaba en Siquem, porque no pusieron confianza en los reyes de la tierra. 28 Los hijos de Jacob regresaron y permanecieron en la porción del campo durante 10 días, y nadie vino a hacerles la guerra. 29 Cuando los hijos de Jacob vieron que no había apariencia de guerra, se reunieron todos y fueron a la ciudad de Siquem, y los hijos de Jacob se quedaron en Siquem. 30 Al cabo de 40 días todos los reyes de los amorreos se reunieron de todos sus lugares y vinieron a Hebrón, a Jafía, rey de Hebrón. 31 El número de reyes que vinieron a Hebrón para hacer la paz con los hijos de Jacob fue de 21 reyes, y el número de capitanes que vinieron con ellos fue de 69, y sus hombres fueron 189, y todos estos reyes y sus hombres descansaron junto al monte Hebrón. 32 El rey de Hebrón salió con sus 3 capitanes y 9 hombres, y estos reyes decidieron ir a los hijos de Jacob para hacer la paz. 33 Y dijeron al rey de Hebrón, ve delante de nosotros con tus hombres y habla por nosotros a los hijos de Jacob, y nosotros iremos detrás de ti y confirmaremos tus palabras, y el rey de Hebrón así lo hizo. 34 Los hijos de Jacob oyeron que todos los reyes de Canaán se habían reunido y descansaban en Hebrón, y los hijos de Jacob enviaron a 4 de sus siervos como espías, diciendo, id a espiar a estos reyes, y buscad y examinad a sus hombres si son pocos o muchos, y si son pocos contadlos a todos y volved. 35 Y los siervos de Jacob fueron en secreto a esos reyes, e hicieron como los hijos de Jacob les habían ordenado, y aquel día volvieron a los hijos de Jacob y les dijeron, hemos venido a esos reyes, y son pocos en número, y los hemos contado a todos, y aquí que eran 288, reyes y hombres. 36 Y los hijos de Jacob dijeron, son pocos por lo que no saldremos todos hacia ellos, y por la mañana los hijos de Jacob se levantaron y eligieron a 62 de sus hombres, y 10 de los hijos de Jacob fueron con ellos, y se enfundaron sus armas de guerra, porque dijeron, vienen a hacernos la guerra, pues no sabían que venían a hacer la paz con ellos. 37 Y los hijos de Jacob fueron con sus siervos a la puerta de Siquem, hacia esos reyes, y su padre Jacob estaba con ellos. 38 Y cuando salieron, he aquí que el rey de Hebrón y sus 3 capitanes y 9 hombres con él venían por el camino contra los hijos de Jacob, y los hijos de Jacob alzaron los ojos y vieron a lo lejos a Jafía, rey de Hebrón, con sus capitanes que venía hacia ellos, y los hijos de Jacob se pararon en el lugar de la puerta de Siquem y no avanzaron. 39 Y el rey de Hebrón siguió avanzando, y él y sus capitanes, hasta llegar cerca de los hijos de Jacob, y él y sus capitanes se inclinaron ante ellos hasta el suelo, y el rey de Hebrón se sentó con sus capitanes ante Jacob y sus hijos. 40 Y los hijos de Jacob le dijeron, ¿qué te ha sucedido, oh rey de Hebrón? ¿Por qué has venido hoy a nosotros? ¿Qué quieres de nosotros? Y el rey de Hebrón respondió a Jacob, te ruego, mi señor, que todos los reyes de los cananeos han venido hoy a hacer la paz contigo. 41 Los hijos de Jacob oyeron las palabras del rey de Hebrón y no quisieron acceder a sus propuestas, porque los hijos de Jacob no tenían fe en él, pues pensaban que el rey de Hebrón les había hablado con engaño. 42 Y el rey de Hebrón supo, por las palabras de los hijos de Jacob, que no creían en sus palabras, y el rey de Hebrón se acercó a Jacob y le dijo, te ruego, mi señor, que estés seguro de que todos estos reyes han venido a ti en términos pacíficos, pues no han venido con todos sus hombres, ni han traído consigo sus armas de guerra, pues han venido a buscar la paz de mi señor y de sus hijos.
43 Los hijos de Jacob respondieron al rey de Hebrón, diciendo, envía a todos estos reyes, y si nos dices la verdad, que cada uno de ellos venga por separado ante nosotros, y si vienen a nosotros desarmados, entonces sabremos que buscan la paz de nosotros. 44 Y Jafia, rey de Hebrón, le envió a uno de sus hombres a los reyes, y todos ellos vinieron ante los hijos de Jacob, y se inclinaron ante ellos hasta el suelo, y estos reyes se sentaron ante Jacob y sus hijos, y les hablaron diciendo, 45 Hemos oído todo lo que hiciste a los reyes de los amorreos con tu espada y tu poderosísimo brazo, de modo que nadie pudo hacer frente a ti, y temimos de ti por el bien de nuestras vidas, para que no nos ocurriera lo mismo que a ellos. 46 Así pues, hemos venido a vosotros para establecer un tratado de paz entre nosotros, y ahora, por lo tanto, contratad con nosotros un pacto de paz y de verdad, para que no os metáis con nosotros, en la medida en que nosotros no nos hemos metido con vosotros. 47 Y los hijos de Jacob supieron que realmente habían venido a buscar la paz de ellos, y los hijos de Jacob los escucharon, y formaron un pacto con ellos. 48 Y los hijos de Jacob les juraron que no se meterían con ellos, y todos los reyes de los cananeos también les juraron, y los hijos de Jacob los hicieron tributarios desde ese día. 49 Después de esto, todos los capitanes de estos reyes vinieron con sus hombres ante Jacob, con regalos en sus manos para Jacob y sus hijos, y se inclinaron ante él hasta el suelo. 50 Estos reyes instaron entonces a los hijos de Jacob y les rogaron que devolvieran todo el botín que habían capturado en las 7 ciudades de los amorreos, y los hijos de Jacob así lo hicieron, y devolvieron todo lo que habían capturado, las mujeres, los niños, el ganado y todo el botín que habían tomado, y los despidieron, y se fueron cada uno a su ciudad. 51 Todos estos reyes volvieron a inclinarse ante los hijos de Jacob, y les enviaron o trajeron muchos regalos en aquellos días, y los hijos de Jacob despidieron a estos reyes y a sus hombres, y se fueron pacíficamente de ellos a sus ciudades, y los hijos de Jacob también volvieron a su casa, a Siquem. 52 Y desde aquel día hubo paz entre los hijos de Jacob y los reyes de los cananeos, hasta que los hijos de Israel llegaron a heredar la tierra de Canaán.